Hola muchachos, vamos a empezar ahorita con el estudio de Santiago 5 del 1 al 12. Espero que hayan estado muy bien en el transcurso de la semana. Los extrañamos mucho y como siempre les digo, esperamos poder otra vez volvernos a reunir de manera presencial. Entonces, en Santiago 5 del 1 al 12, a diferencia de los otros capítulos que hemos estudiado en el transcurso de estos 2 meses aproximadamente, podemos observar que este capítulo empieza de una manera distinta a las anteriores. Entonces, si vamos al capítulo 1, versículo 2, Santiago se erige diciendo como hermanos míos, al igual que el capítulo 2, el capítulo 3. Pero a pesar de que en el capítulo 4 inicia al principio hermanos míos, en el quinto ya se dirige con signos de exclamación. Entonces, en el título que aparece en la Reina Varela, podemos ver que dice advertencia para los ricos. Entonces, no sé, con ese título yo la primera vez que lo vi, se vinieron como dos preguntas y eran como, bueno, Santiago se está refiriendo a los no creyentes solamente en este versículos que vamos a estudiar, y además de eso los está condenando por ser ricos. Todo eso es algo que vamos a ir contemplando también y ir respondiendo en el transcurso del estudio. Nos vamos a disponer a orar y nada, dejando también en manos de Dios el estudio, que sea Dios hablándonos también y también disponer nuestros corazones. Entonces, Padre Santo, Padre hermoso, te damos gracias, Señor, por este día, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, porque has sido tú fiel, Señor, a pesar de las circunstancias, Señor. Y también te pido por cada uno de nosotros, Padre amado. Te pido que nuestra fe cada día aumente más, Señor. Que nuestro yo disminuya, Padre Celestial. Y seas tú también moldeando nuestro carácter, Señor, siendo nosotros también dóciles, Padre amado. Te pido también por ese estudio, Señor, por los jóvenes que lo puedan estar escuchando, Padre amado. Y bueno, que seas tú también en este momento, Señor, dándonos la dirección, Padre amado. Y también te pido por esta semana, Señor, y todo te lo encargamos a ti. En Cristo tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, en el capítulo 5 de Santiago, del versículo 1 al 12. Pero primero vamos a leer del versículo 1 al 6. Entonces, como ya había dicho, advertencia para los ricos es el título que aparece ahí. Y voy a leer desde la traducción, de la Nueva Traducción Viviente. Entonces dice lo siguiente. Presten atención, ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que estaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen. Oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todo y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar por el día de la matanza, han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Entonces, volviendo a retomar las preguntas que teníamos, que si Santiago se está refiriendo a los no creyentes solamente y los está condenando por ser ricos. Entonces, en estos versículos específicamente, Santiago se está refiriendo a los no creyentes. Entonces, Santiago en realidad, muchachos, está en contra de la negligencia de los ricos en emplear su dinero para el alivio de la necesidad humana.
Pero también hay que ser claros en algo. Santiago en ningún momento los está condenando por el hecho de ser ricos. Entonces, mientras vamos a leer del versículo 1 al 6, vamos a leer unos pecados que Santiago resalta en estos primeros 6 versículos. Entonces, Santiago lo que condena es que, y lo que él nos da a entender, es que él está en contra del abuso de poder que ejercen los ricos sobre los obreros para el beneficio propio, malgastando el dinero y buscando primeramente la seguridad en cosas materiales. Y sabemos bien que ahí es cuando se ve reflejado el corazón de ellos. O sea, ellos se sienten seguros y sienten una gran seguridad es en las cosas materiales, pero no es lo más importante. De nada me sirve a mí buscar cosas que son efímeras, algo de seguridad, sabiendo que puedo buscar una seguridad eterna que solamente la brinda el Señor. Entonces ellos se preocupaban por lo material, por la seguridad que les brindaba ese tipo de cosas, y no en el Señor como tal, como debe de ser. Pero de igual forma, independientemente, si un cristiano llega a ese mismo punto, al punto en el que, no sé, de pronto por cuestiones de trabajo puede quizás ir ascendiendo y ascendiendo, y no está mal quizás anhelar un mejor puesto o un mejor trabajo, pero cuando ponemos nuestra seguridad en eso, ya caemos en un error, ya estamos mal. Entonces, si llegamos a ese mismo punto, estamos fallando, no estamos dando testimonio. Y la pregunta debería ir para nosotros: ¿en realidad estamos siendo seguidores de Cristo? ¿En realidad estamos dejando todo atrás por seguirlo a Él? ¿O solamente nos estamos deleitando en nuestros placeres? Entonces, Santiago, el primer pecado que resalta acá es la acumulación de riqueza. Y eso también lo vemos en el versículo 2. Dice: su riqueza se está pudriendo, y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Entonces, ¿qué tanta riqueza puede tener una persona que solo le interesa acumular sabiendo que no lo va a utilizar? Entonces, su riqueza se está pudriendo. Cuando se refiere a eso Santiago, es que en el tiempo de la Biblia muchas las riquezas se contaban a menudo en grano, en aceite y otros productos ya de metales preciosos como el oro y la plata. Entonces ya con eso, claro, tenemos también un buen ejemplo de lo que quizá nosotros, para no ir tan lejos, lo que nos puede pasar en algunas ocasiones. Y con esto quiero invitarlos a que hagamos el siguiente ejercicio. De la ropa que tenemos, siempre van a haber prendas que nos guste más que otras. Incluso que para alguna ocasión especial digamos, bueno, no quiero poner esta porque quiero verme mejor. Y también hay ropa que casi no utilizamos, que esa sí la utilizamos sin mucho, una vez a la semana, bueno, por ahí cada 2 semanas o cada 3 semanas. Y otra que por lo último ni volteamos a mirar, que es esa ropa que tenemos ahí prácticamente empolvada, doblada o colgada, que cuando acordamos que la tenemos y nos la vamos a poner para estar en la casa, para salir a la tienda, para hacer algo, huele a guardado. Y ese ya es la última prenda con la que saldríamos, por decirlo de esa manera, que no volteamos ni a mirar ni en meses. Entonces, ¿por qué esa ropa que no utilizamos la regalamos a alguien que en realidad sí la necesite? Que esté en buen estado, claro, porque vamos a regalar algo que no esté en buen estado. Entonces, volviendo a retomar, la Biblia en ningún momento dice, muchachos, que tener dinero es malo. En ningún momento nos dice eso. Pero lo que sí es malo
es lo que nos exalta Santiago en este versículo y en el anterior, que es la acumulación de riquezas. Y eso lo vemos en Mateo 6, 19 al 21, el cual dice lo siguiente: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Entonces, ¿en dónde estarán nuestros deseos de nuestro corazón? ¿En qué estamos nosotros poniendo esa confianza? ¿O a qué estamos alimentando más? ¿A lo material o lo espiritual? ¿En qué estamos fallando? Y como les digo, nadie puede estar exento de eso, y eso es algo que tenemos que estar también atentos, porque hay una línea muy delgada en la que nos podemos pasar, podemos caer y podemos fallar, y de eso no se trata. Entonces, a veces tenemos un afán por conseguir tantas cosas, por llenarnos, por ejemplo, de zapatillas, cuando en realidad hay personas que utilizan la misma cada semana. ¿Cuál es el afán? Y con esto hay, como estaba diciendo, hay una pequeña línea, pero, o sea, no está mal comprar las cosas que a uno le guste o que a ustedes les guste. Pero llegar al extremo de acumular cosas materiales por aparentar o estar bien en un estatus social que uno mismo crea, está mal. Nuestro corazón se vuelve arrogante, superficial, insensible. Y esas tres cosas no tienen que ver nada con el carácter de un cristiano. Te nos aleja. Versículo 3 dice: su oro y su plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído se ha amontonado, que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Entonces acá dice que el oro y la plata se han oxidado. Pero para que eso suceda, el oro y la plata tienen que estar en condiciones totalmente, no sé, tendría que estar en una parte donde haya humedad o no se volteen ni a ver durante demasiado tiempo. Pero a pesar de que la plata y el oro no se oxiden por ser metales preciosos, no sufre por oxidación atmosférica. Pero sin embargo, cuando se junta con agua o aire, forma algo en la plata. Entonces, cuando la plata torna un color como amarillento y después termina se oscurece, perdón, a eso es lo que se le conoce comúnmente como plata oxidada. Entonces, imaginen qué condiciones tienen que estar eso, que ni siquiera se voltea a mirar, que llega a ese punto. Y la expresión devorar vuestras carnes como fuego significa que su negligencia al no emplear sus riquezas para el bien de los demás causaría en ello el más agudo sufrimiento y remordimiento. Entonces, ¿cuántas veces hemos malgastado nuestro dinero aún sabiendo la necesidad de alguien? ¿Cuántas veces hemos comprado algo de más sabiendo que hay otra persona que necesita algo? Ya sea, no sé, quizás podemos ayudar con un mercado, quizás podemos ayudar con unas zapatillas que tengamos viejas. El hecho de que compremos y compremos, ¿de qué nos va a servir cuando en realidad incluso en nuestra propia familia puede haber una necesidad? Que estemos cegados y no veamos porque nos estemos ocupando de nuestro yo. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude en eso, que nos dé sabiduría incluso en eso. Está bien que fallemos, porque en fin al cabo somos pecadores, pero eso no es una excusa. Eso no es una excusa para no hacer lo correcto. En el versículo 4, Santiago dice: así que escuchen,
Oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Entonces aquí vemos otro pecado que resalta Santiago, el cual es, acá cuando dicen las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con salario, Santiago lo que resalta es la adquisición de riqueza por el no pago de salarios justos. Entonces, los dueños se hacían aún más ricos, o los jefes se hacían aún más ricos, por no pagar lo justo a sus empleados, siendo como deshonestos, incluso en algún tema de declaración, falsificación de documentos también podrían hacerlo, y hacer injusticias. Y eso lo vemos nosotros en la actualidad. ¿Cuántas personas que tienen personas a cargo, en este caso los empleados, no le paguen quizás lo justo o les paguen tarde, y sean deshonestos incluso en las declaraciones de renta? Y eso Dios lo ve. Esa es una mentalidad que no es de Dios, sino que es de un mundo totalmente egoísta. Entonces, imaginen que además de no pagar lo justo, de no que el jefe no le pague lo justo al empleado, ya que ellos cuentan con ese dinero, porque en el momento de que uno adquiere un trabajo es porque tiene una necesidad también para suplir, ya sea lo que es para la comida, para la familia, lo necesario, pero que además de que no le paguen lo justo, no le paguen el día que es, se demoren en pagar. Eso es ser totalmente injusto, porque la persona cuenta con ese dinero el día que es, las obligaciones no dan espera claramente, pero sabemos que el Señor, a pesar de eso, lo respalda a uno. Si alguno llega a pasar por esa situación, o si alguien podría estar pasando por esa situación de que esté trabajando y el jefe de que no le pague lo justo, le paga tarde o cuando quiere, sabemos de que quizás esa persona no tiene el Señor en su corazón y se está preocupando es solamente por él, pero también es una invitación a orar por esa persona y a que Dios también pruebe esa paciencia en nosotros. Entonces, Dios toma pero muy en serio el abusar de alguien vulnerable. Al igual, si el obrero roba, es algo que no debe suceder, ni tampoco entre nosotros como creyentes. Entonces, por una parte, el jefe no le debe de robar al empleado. En este caso, en cuanto a un salario justo, por lo que estábamos hablando, que era adquisición de riqueza por el no pago de salario justo, ni tampoco el empleado robar en la empresa, o sea, ni uno ni lo otro, porque eso es totalmente injusto y eso, como está diciendo el Señor, lo toma pero muy en serio. En el versículo 5 y 6 dice: sus años sobre la tierra lo han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Entonces, sus años sobre la tierra lo han pasado con lujos y satisfaciendo todo y cada uno de sus deseos. El versículo 5, en esa primera parte, lamentablemente está la verdad de las personas que solo se deleitan en los placeres del mundo. Y es que el materialismo busca primeramente un placer inmediato, un placer ahí en el instante. Y nosotros vamos a ser juzgados por Dios por llevar una vida de placer desenfrenado. Y eso podemos ir a un personaje de la Biblia como Moisés.
No porque Moisés haya llevado un placer desenfrenado ni nada de eso, sino que lo que ofrece el mundo solamente es lujos. El mundo ofrece es, placeres. Y a veces el mundo habla solo de eso y te dice como que, bueno, ¿cuántos años tienes? ¿Por qué no estás haciendo esto? Cuando en realidad no tiene por qué ser así. Cuando en realidad cada persona tiene su propio proceso. Entonces, la misma presión, sin importar la edad que podamos tener, nos dice en algún momento como, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no te has graduado? ¿Por qué sigues en el mismo empleo? Si ya te graduaste te van a decir, ¿por qué no has hecho especialización? ¿Por qué no has hecho esto? Si por ejemplo eh, estás en un lugar y te casaste, ¿por qué no te vas a otra parte? Entonces, con lo que estoy tratando de decir es que siempre va a haber una inconformidad. En el mundo siempre va a haber una inconformidad. Y a veces caemos en ese error de decir ese tipo de comentarios que pueden lastimar, que incluso el enemigo puede utilizar para, eh, eh, para, para que la persona se sienta mal, para que la persona empiece a dudar, para que la persona diga, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, el mundo es algo momentáneo. Lo que ofrece son placeres solamente. Entonces, volviendo al ejemplo, recordemos a Moisés. Entonces, Dios permitió que fuera rescatado por la familia del faraón. Dios estaba claramente detrás de ello. Dios tenía el control de eso. Pero, ¿cómo era el corazón de Moisés frente a la familia del faraón? Era un corazón totalmente distinto. Entonces, recordemos que Egipto era un imperio que se caracterizaba por lujos y placeres desenfrenados. Y no podemos poner como excusa, no es que la época en ese tiempo, o sea, era totalmente distinto, con otro tipo de luchas, porque estamos dando una excusa a algo erróneo. En ese entonces pertenecer a esa élite era poder y reconocimiento, y seamos sinceros. Eso es una gran tentación para nosotros. O sea, eso puede llegar a ser incluso una hora de que seamos los reyes de una parte o algo, pero sí, quizás pertenecer entre comillas a una élite en donde seamos reconocidos. Entonces, de pronto hay personas que, o creyentes, incluso eh, yo, por ejemplo, que uno pueda luchar con ese tipo de cosas. Entonces, Moisés nos da un gran ejemplo ahí. Y eso lo vemos en Hebreos 11, 24, 26, que dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En dónde tenemos nosotros puesta la mirada, perdón? ¿En ese gran galardón o en las cosas temporales, en los deleites temporales del pecado? Y por eso digo que si decimos que es por la época o que eso fue antes y era distinto, es una simple excusa. Porque podemos ver claramente que Moisés pudo haberlo tenido absolutamente todo, entre comillas, humanamente, pero él decidió irse por lo eterno. Él decidió poner esa mirada en ese galardón. Entonces, en estos dos últimos versículos del 5, capítulo 5, 5 y 6, podemos ver eso. Podemos ver que los deseos que las personas pueden llegar a tener, si ponen mucho su mirada en eso, es
algo que puede ser momentáneo, es algo que nos puede desviar del propósito verdadero que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y si nos preocupamos y alimentamos nuestro propio yo, ¿qué vamos a ofrecer nosotros y qué vamos a tener en nuestro corazón? Ya en el versículo 7 en adelante, del 7 al 12, ahora Santiago se dirige a los creyentes, alentándolos a que tengan paciencia por la opresión generada por sus jefes. Entonces vemos en el capítulo, en los versículos anteriores, de que los jefes, a pesar de que los oprimían con su abuso de poder y todo, no le pagaban lo justo y quizás también le podían pagar tarde. Y no le pagaban lo justo simplemente porque estaban pensando en ellos mismos. Pero ahora Santiago alenta a los creyentes a que tengan paciencia. Entonces en el versículo 7 al 12, como ha indicado, dice paciencia y perseverancia. Dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen uno de otros o serán juzgados. Pues miren al juez, ya está en la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un gran hombre perseverante. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. En el versículo 7, otra vez Santiago vuelve a retomar y dice, amados hermanos, tengan paciencia. Si tengan paciencia, es algo que tenemos que tener presente en lo que vamos a ver ahorita en adelante en estos versículos, donde Santiago nos dice, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. En la Reina Varela, en ese mismo versículo, dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Entonces, ¿qué hace un labrador? El labrador se encarga de adecuar la tierra para la siembra, destruir las malas hierbas y favorecer la circulación del agua para un mejor riego. Entonces, con esa definición, esas tareas no parecen en realidad nada sencillas y requieren dedicación y paciencia. Incluso terminando el versículo, vuelve a hablarnos Santiago sobre la paciencia, que dice, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Esperan. Entonces, Santiago hace esta comparación porque, o sea, miren el trabajo de un labrador, lo que hace, de que está encargado. No es una tarea fácil. Pero a pesar de todo eso, espera con paciencia y obtiene algo. Espera, al esperar mucho tiempo en ello, obtiene como resultado a que maduren esos preciosos cultivos. En el versículo 8, al igual que en el versículo anterior, Santiago nombra la venida del Señor de nuevo. Nuestros corazones deben de estar afianzados
con la certidumbre de la venida del Señor. Yo siempre que veo en la Biblia un pasaje que habla sobre la venida del Señor está cerca, muchas cosas también se vienen a mi mente. Y la primera es que, y eso va de comentarios y también que he visto antes sobre la Biblia o personas con las que he podido hablar. Entonces, a pesar de que cada generación que pasa nos dice que Dios está cerca, y nosotros sabemos que es cierto, en cualquier momento sabemos que va a venir Dios por su pueblo porque es una promesa. Pero no sabemos en realidad la fecha, no sabemos la hora, no sabemos absolutamente el día, no sabemos nada. Solamente sabemos que Dios va a venir. Y nosotros como cristianos debemos de anhelar eso. Y debemos de estar preparados para eso. Eso es algo que también quiero tocar ahorita. Nosotros anhelamos que sea rápido, pero en realidad el Señor quiere que vayamos más allá de eso. O sea, Dios quiere que vayamos más allá de que digamos, bueno, sí, el Señor está cerca. Él viene por nosotros. Y Dios lo que quiere es que estemos preparados y compartamos el Evangelio a quienes aún no han llegado a sus vidas. De nada nos sirve a nosotros decir que Dios está cerca cuando nuestra conducta no modela lo que pueda hacer Dios en nuestras vidas. De nada nos sirve a nosotros decir, no, sí, Dios está cerca, sí, mira, tal cosa, cuando en realidad nuestro testimonio no está animando a otro, cuando en realidad no estamos compartiendo de la palabra a otro. Y no digo que no esté, que esté malo decir eso ni nada de eso, solo que si ponemos la mirada más allá, sabemos que como creyentes tenemos que estar preparados cuando Dios venga por su iglesia. Y eso en realidad es una promesa muy hermosa. Pero de nada nos sirve quedarnos ahí sabiendo que hay que hacer más. En el versículo 1 dice, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren al juez, ya está a la puerta. Entonces Santiago se dirige de esta manera porque sabe que en la situación en la que se encuentran estas personas, al pasar de los tiempos, se van volviendo irritables quizás, incluso irritables entre ellos mismos. Y eso puede dar pie a muchas cosas. Puede dar pie quizás a no dar un buen testimonio, puede dar pie a llegar al punto de ser egoísta y preocuparnos por nosotros mismos. Y cuando dije el juez está en la puerta, es que la venida del Señor es inminente. Entonces, sabemos que a pesar de la situación por la que podamos estar pasando, por más irritable que nos pueda poner, no podemos ser tampoco irritables entre nosotros mismos, ni con las otras personas, ni nuestro hogar. Pues poner la confianza en Dios. Sabemos que hay circunstancias que pueden ser muy difíciles por las que tengamos más luchas y podemos llegar al punto de no aguantar más, querer explotar, pero entonces ¿en dónde estamos poniendo nuestra confianza en ese momento? En el versículo 10 dice, amados hermanos, otra vez Santiago se dirige de esta manera, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces la palabra ejemplo, en ese momento, tomen como ejemplo de paciencia, se refiere a dos cosas y tiene dos significados. La primera es en un sentido negativo y la otra en uno positivo. La primera es una conducta que debemos de evitar. Eso lo vemos en 2 de Pedro 2:6. La conducta que debemos evitar. Tiempo después, Dios condenó la ciudad de Sodoma y Gomorra y la redujo a montones de ceniza. Las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Entonces, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué hacían ellos? Se deleitaban, vivían en sus propios placeres y habían dejado a Dios también a un lado.
¿Y qué pasa eh, cuando la gente solamente quiere tener eso y se deleita en sus propios placeres y deja a Dios a un lado? Simplemente se quema. Prácticamente una persona que no entrega su vida a Dios, sabemos que se va a ir para el infierno. No va a tener vida eterna porque durante el tiempo que estuvo viviendo aquí, el cual es un regalo de Dios, lo desperdició. Prefirió vivir sin Dios a vivir en sus placeres. Prefirió no tener un tesoro celestial, no tener esa herencia en el cielo, sino que prefirió estar en el infierno, quemarse. Y ahí ya no hay nada que pueda hacer. Y a veces decimos como que bueno, no, sí, si uno no cree, pues se va para el infierno, pero ¿qué sería arder en fuego? Saber que tuvimos la oportunidad de estar en la presencia de Dios, de tener una vida eterna, y la preferimos simplemente desperdiciar porque nos preocupamos más en nuestro propio yo, siendo egoístas. En Hebreos 4 del 11 al 16 vemos otro ejemplo, dice: entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Entonces, ahí vemos dos ejemplos de las conductas que debemos de evitar. Y ahora bien, la conducta que debemos de imitar, vamos a Juan 13, 12 al 17. Sabemos bien que aquí ya el Señor sabía sobre la traición de Judas. Este versículo habla cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Pero, ¿qué actitud tiene Jesús en este momento? Entonces, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante a quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Y aquí cuando dice, les digo, los esclavos no son superiores a su amo ni el mensajero, más importante que quien envía el mensaje. Entonces, recordemos lo que estamos viendo en los versículos anteriores, que simplemente el, el, el jefe quería satisfacerse a él mismo y por querer ser superior a los demás, porque cuando en el versículo 6 dice personas inocentes que no ponían resistencia, estaban abusando de ese poder porque sabían que ellos no tenían voz, sabían que ellos no podían hacer nada. Entonces, sabiendo eso, aún así abusaban y eran injustos. Entonces, lo que vemos ya retomando acá de la conducta que debemos imitar es la conducta que tuvo Dios aquí. O sea, él sabía que lo que había pasado con Judas. Al igual que los empleados sabían lo que su jefe les estaba haciendo. Pero a pesar de eso, Jesús tuvo una actitud humilde. Y es algo que debemos también de resaltar. O sea, Jesús, a pesar de ser totalmente perfecto, Él nos enseña eso. A no tomar venganza ni nada de eso, sino a dejar todo en las manos del Señor. A tener esa paciencia y decir, bueno, pues está pasando eso, pero voy a esperar en el Señor porque yo sé que Él lo está viendo. Y sé que a pesar de que la otra persona está haciendo lo incorrecto, yo estoy haciendo lo correcto y Él honra eso. Versículo 11, ya casi para terminar. Dice: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor,
Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Siempre nosotros hemos escuchado a Job que una de las principales características de Job fue la paciencia. Pero en realidad, muchachos, Job también es conocido y en la mayoría de veces conocido es por su constancia, la constancia por su fe. Job es conocido por su perseverancia, que al final triunfa. Job no pecó en nada en lo que dijo, y Dios lo bendijo con el doble de posesiones que tenía antes. Recordemos que al principio Job pierde también a sus hijos, y a pesar de que su esposa y las personas que le daban apoyo a él lo estaban juzgando, Job fue perseverante en su fe, y Dios lo bendijo por esa causa. Entonces, no sé si tú o yo, cuando nos enfrentemos en alguna de esas situaciones o en alguno de esos momentos de nuestra vida, con algún área en particular, tengamos esa fe perseverante ante Dios. Que a pesar de ser muy difícil, debemos de perseverar en la palabra. Y eso es lo que se resalta también de Job, de haber sido perseverante. Y el Señor está lleno de compasión y misericordia, que dice en el versículo 11, ya finalizando. Y esto lo podemos ver con varios versículos de la Biblia. El Señor en Éxodo 34:6, en Salmos 103:8. Entonces vamos primero en Éxodo 34, dice: el Señor es Señor, el Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad. Y en Salmos 103:8, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira, abundante en misericordia. Entonces, el corazón de Dios siente compasión por la persona que necesita ayuda. Entonces, esas personas que estaban pasando por eso, que Santiago les resalta que tienen que ser pacientes, pero también tienen que ser perseverantes en su fe, vemos que Dios consuela y siente compasión por ellos. Y eso es lo que Él quiere también dejarle claro a los obreros, de que a pesar de que sus jefes estaban haciendo lo que era totalmente incorrecto, en realidad ellos tenían que ser perseverantes en su fe y saber de que Dios tenía la solución de ello. Y ya en el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. Entonces, aquí nos vamos directamente a Mateo 5:33 al 37, que dice Jesús y los juramentos. Además, habéis oído que he dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, la impaciencia en tiempos de prueba se puede manifestar quizá en juramentos. Y no quiero decir solamente que es al hablar cosas suaves o maldecir, sino utilizar un juramento para dar veracidad a lo que estamos diciendo, sea cual sea el motivo que nos puede dar incluso pie a eso. Entonces, a veces podemos estar hablando algo y simplemente para nuestra propia defensa decimos: no, delante de Dios, te lo juro por Dios, o
tal cosa, por Dios, para dar credibilidad a lo que estamos diciendo, cuando en realidad no tiene que ser así, cuando en realidad la misma palabra nos dice que no juréis de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, y con eso no es algo que debamos de jugar. Como también nos dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová a quien toma su nombre en vano. Entonces, simplemente no debemos de jurar por ese tipo de cosas. No debemos, y yo sé que en algún momento se puede caer en ese error, así sea por recocha o algo, pero es algo que hay que tomar muy en serio, porque la misma palabra nos exhorta acerca de eso. Entonces, ya para terminar, en conclusión, podemos ver todo lo que Santiago nos quiere resaltar. Primero, Santiago hace una advertencia a los ricos, pero después Santiago, a pesar de lo que estaba haciendo ellos para lo que le estaba haciendo a los obreros, también le resalta a ellos que tienen que tener paciencia y tienen que ser perseverantes en su fe. No tienen que desfallecer. Y a pesar de que Santiago sabe que es difícil, porque pone como ejemplo lo de Job, que Job no sabemos que fue totalmente difícil por lo que él pasó, por las circunstancias. Yo me imagino que Job nos dijera como que, mira, yo pasé por esto y fue totalmente difícil. Fueron muchas cosas que me sucedieron, pero fui perseverante. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos siendo perseverantes con la fe? Así tengamos o no tengamos dificultades, ¿estamos siendo perseverantes? ¿O simplemente estamos haciendo las cosas porque sí? Y eso es algo que tenemos que también tener en cuenta. Porque si no estamos siendo perseverantes con nuestra fe, ¿a dónde estamos llegando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos alimentando más? ¿Lo espiritual? ¿O estamos siendo perseverantes con lo material? Y no tiene nada de malo, vuelvo y les digo, creer algo. Pero, y Santiago acá en ningún momento está condenando a los ricos, pero sí está condenando la acumulación de riqueza. El acumular es pecado, sabiendo que hay gente que tiene necesidad. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Santiago, vuelvo y digo, en ningún momento Santiago está diciendo de que está condenando a los ricos por ser ricos, porque en algún momento cualquier persona puede heredar algo, no sé, ya sea algo que sea de una familia o un testamento, y Santiago no lo está condenando por eso, ni la palabra lo está haciendo, pero sí está condenando la acumulación de riqueza, y también nos está exhortando a nosotros como creyentes a que seamos perseverantes en la fe. Entonces, solo que les quería compartir del estudio y nada, es también muy, muy lindo saber que el Señor nos recuerda ese tipo de cosas, de que Él está ahí, que hay una promesa de que Él va a venir también, pero que debemos de estar preparados para eso. Entonces, vamos a orar ya para culminar. Vamos a poner ya este inicio de semana en manos de Dios, el día también. Y bueno, que seamos cada día más como el Señor y menos como nosotros. Entonces, Padre Santo, Padre hermoso, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque de gran ayuda, Señor, y nos edifica, Padre Celestial. Sabemos que nos resaltas en la perseverancia, Señor, de que seamos perseverantes con nuestra fe, Padre Celestial. Que acumulemos tesoros en el cielo, Señor. No acumulemos riquezas aquí en el mundo en donde todo se puede quizás oxidar, dañar en esas riquezas momentáneas que nos generan solamente placeres por ese momento. Y te pido, Padre Celestial, de que seas tú también recordándonos cada día eso, pero también nosotros tomemos esa decisión, Señor.
nosotros, conociendo tu palabra, Señor, tomemos la decisión que sea correcta, Padre amado, cuando lleguen estas situaciones. Que si en algún momento llegamos a tomar una decisión errada, Señor, sepamos que tú vas a estar ahí, que tú no nos vas a juzgar, Señor, que el enemigo es el que nos va a juzgar, que es el que nos hace caer y nos juzga. Pero tú, a pesar de eso, de conocer nuestro pecado, nos llamas por nuestro nombre, Señor. Y te amamos, Padre Celestial, y esperamos pronto tu venida también, Padre Celestial. Y te pido también por cada uno de los jóvenes, Señor. Te pido también por ellos, por sus familias, Señor. Por las personas de la congregación, Padre Celestial, que seas tú también guardándolos, Padre Santo. Dándole la provisión también necesaria, Señor. Nada, que seas tú también en cada momento de nuestra vida, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en Cristo tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, nada, muchachos, que estén muy bien. Que puedan tener un buen inicio de semana. Que Dios los bendiga, los queremos mucho. Y nos vemos ya, si Dios lo permite, dentro de 8 días para nuestra reunión que estamos haciendo cada 15 días. Que Dios los guarde. Muchas bendiciones.